Bienvenidos al presente video. Continuando con la serie de videos de variable compleja, en esta ocasión vamos a trabajar con el capítulo de derivadas en variable compleja. Bien, este capítulo es bastante importante, ya que empezamos a trabajar desde el punto de vista del cálculo diferencial para este tipo de funciones, en el cual, pues, primeramente vamos a desarrollar una base teórica con la cual vamos a poder calcular las derivadas. ¿Ya? En este caso, para calcular estas derivadas se tienen que cumplir ciertas condiciones para que una función sea derivable. Entonces vamos a primeramente analizar la definición respectiva. ¿Ya? Entonces tenemos como capítulo número 3, derivación en variable compleja. Bien, definición. Tenemos lo siguiente. A ver, sea f de z una función definida en un dominio de sub f del plano z. Es decir, función en variable compleja definida en el plano complejo. Y sea z sub 0 un punto dentro del dominio, la derivada de f de z se define como de esta forma. F' de z, ¿no? Vamos a hacer una notación similar a lo que se hace en funciones de variables de A, ¿eh? En el cual, pues, f' en z sub 0 llega a ser la derivada en el punto, y es la derivada en un punto del plano complejo. Bien, entonces tenemos lo siguiente, límite. De delta z que tiende a 0, del f de z más delta z menos f de z sobre delta z. Como sabemos, delta es una pequeña variación, ¿no? Es decir, es un incremento de la variable compleja en este caso, ¿no? En cálculo de funciones de una sola variable, hagamos una h y tenemos f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Es donde h tiende a 0. Entonces la idea es similar, ¿ya? Es bastante similar. Incluso si es que uno llega a considerarlo de la forma que acabo de mencionar, esta llegaría a ser la misma derivada que en variables y. Entonces con eso tú puedes calcular la derivada de funciones en un punto, tranquilamente. Bien, entonces ya sabemos cuál es la definición respectiva, ¿ya? Vamos a ahora analizar la derivabilidad de funciones dentro de lo que es variable compleja. ¿Ya? Es decir, vamos a analizar cuando una función es derivable en un punto para funciones de variable compleja. ¿Ya? Bien, entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Según la definición anterior, ¿no? Si comprobamos que existe el límite, por tanto existe la deriva, según la definición anterior. ¿Ya? Que podemos calcular límites como hemos hecho en la sección anterior o en el capítulo anterior. ¿Ya? Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar con lo que es la derivabilidad en variable compleja. ¿Ya? Primero, una función en variable compleja, ¿ya? Para poder ser derivable tiene que cumplir las siguientes condiciones, ¿ya? Tenemos una condición necesaria, ¿ya? Condición necesaria para que la función f de z, ¿ya? Que en este caso se va a repartir tanto con una parte real y una parte imaginaria, tiene que ser derivable en un punto z sub 0, ¿ya? En este caso, el punto z sub 0 lo vamos a expresar de esta forma. Z sub 0 es igual a x sub 0 más y veces y sub 0 de un determinado dominio, ¿no ve? Que sea continuo, ¿no ve? Ya hemos analizado en un video anterior las condiciones de continuidad, ¿ya? En el dominio y además que verifique las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿ya? Esas son las condiciones para que una función sea derivable en un punto, ¿ya? Tenemos tres cosas, ¿no? Primero, la función tiene que estar definida en el punto. Segundo, la función tiene que ser continua, ¿ya? Lo cual de hecho ya garantiza que la función está definida al punto. Y segundo, tiene que verificarse las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ya, jóvenes, entonces esto lo estoy marcando de diferentes colores porque esas son las condiciones que vamos a analizar nosotros, ¿ya? Función continua que verifique ecuaciones de Cauchy-Riemann. Eso es lo que necesitamos. Bien. ¿Cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Pues están acá, ¿ya? Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Hemos dicho, una función compleja
la podemos repartir en su parte real, su parte imaginaria, como hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, tenemos precisamente una función con u más i veces b, recordando que u y b pueden ser funciones que dependen de dos variables. ¿Listo? Ahora, las ecuaciones de Cauchy-Riemann son las siguientes, ¿ya? Te dice, cuando tú derivas a la función u respecto de x, tiene que ser igual a la derivada de la función b respecto a y. Esa es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Tiene que cumplirse eso. Segundo, la derivada de u respecto a y tiene que ser igual al negativo de la derivada de b respecto de x. Esas son las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, para que una función sea derivable, aparte de ser continua, tiene que verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Ahora, desde algún punto de vista, vamos a analizar una función que puede ser derivable en un punto específico y también vamos a ver una función que pueda ser derivable dentro de todo su dominio del plano complejo. ¿Ya? Y según eso, vamos a clasificar funciones según las características que llegan a cumplir. Por ejemplo, pero lo siguiente, ¿ya? Número 1. Dice analizar la derivabilidad de la función. ¿Ya? Tenemos que analizar si es que esto es derivable. ¿Ya? Eso es lo que nos pide. ¿Ya? No están pidiendo técnicamente calcular la derivada, ¿no? Sino lo que nos están pidiendo es hacer un análisis. Eso tenemos que hacer. El análisis si la función es derivable. ¿Ya? Bien, entonces, recordando lo que vemos indicado hace un momento, tenemos que ver la continuidad y las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ya? Hay que verificar los dos. Voy a colocarlo como inciso A primero, verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann y según eso, pues vamos a trabajar con lo que es la continuidad. ¿Ya? Entonces, trabajamos. Vamos a este lado. ¿Ya? Primero, la función que te dan es esto, ¿no? Z cuadrado más 3z más i. ¿No? Es lo que nos dice. Analizar la derivabilidad de esta función. Bien, tenemos esto. ¿Ya? Como sabemos, esta función hay que separarla en parte real, parte imaginaria. Necesitamos eso. Entonces vamos a proceder de esa forma. Z es x más y veces y. Acá también, ¿no? Z es x más y veces y. ¿No ve? Z al cuadrado, pues obviamente sería esa cantidad elevada al cuadrado. Y acá tendríamos 3 veces esa cantidad más y. De esa forma. ¿Ya? Ahora, acá como tenemos un binomio al cuadrado, se puede desarrollar tranquilamente, ¿no? Primero al cuadrado, doble producto primero por segundo, más segundo al cuadrado. Aquí al repartir el cuadrado y el cuadrado es menos 1, entonces se va a convertir en un número real. Acá repartiendo por propiedad distributiva, 3x, 3xy, así. ¿Listo? Ahora, con esa misma observación, ¿no? Que el i cuadrado es igual a menos 1, podemos juntar a todos los que son reales y todos los que tienen la unidad imaginaria. Juntamos, este es real, este acá se vuelve real, este es real. Listo. Juntamos todos los reales y juntamos aparte todos los que tengan i. Este tiene i, este tiene i y este tiene i. Listo. Entonces, la función lo puedo escribir de esta forma. Esto más esto. Utilizando las variables x y y. ¿No ve? Entonces, la parte real, la que no tiene i, y la parte imaginaria, la que tiene i, les vamos a dar las denominaciones respectivas. La parte real es u y la imaginaria es b. Listo. Con eso tenemos u y b. ¿Sí? Ahora, fácilmente podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos analizar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en esa parte. ¿No ve? Entonces vamos a derivar u respecto a x, tiene que ser igual a b respecto a y. U respecto a y tiene que ser igual a negativo de b respecto a x. Procedemos a hacer eso para esta u y esta b, respectivamente. Bien, entonces, en ese sentido, acá lo vamos a separar. Tenemos u y tenemos b. ¿Ya? Tenemos u y tenemos b. ¿Listo? Entonces, la derivada de u respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b respecto a y es la primera ecuación de Cauchy. Vemos. U respecto a x. Derivamos esto respecto de x.
¿Ya? Para derivar esto respecto de x, se utiliza el mismo concepto de lo que es una derivada parcial. Por eso se utiliza este símbolo medio inclinado. Es una derivada parcial. ¿Ya? Para derivar de forma parcial, lo único que se hace es derivar respecto de la variable en cuestión, asumiendo que la otra es una constante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si derivas esto respecto de x, deriva de x al cuadrado es 2x. Como y es constante, deriva la constante 0. Deriva 3x, 3 más. Listo. Ahora, para derivar b respecto de y, derivamos respecto de y, asumiendo que x es constante. Aquí está bien. Bien, entonces, como x es constante, 2x sale afuera y la derivada de y es 1 nomás. O sea, quedaría 2x. Derivada de 3y es 3. Y la derivada del 1 es 0. Bien, acá puedes observar que la primera te da 2x más 3, el de abajo 2x más 3. Son iguales. Cumple la primera ecuación de Cauchy. Ahora analizamos la segunda ecuación. U respecto de y tiene que ser igual al negativo de b respecto de x. Entonces procedemos a hacer esa derivada. ¿Ya? Derivamos. U respecto de y, aquí está. Respecto de y, este 0, de este sería menos 2y de este 0. Aquí está. Queda menos 2y. Ahora b respecto de x. B respecto a x. De acá 2y saldría afuera, respecto a x sería 2y. Este acá sería 0 y este sería 0. Listo. Aquí está. 2y más 0. ¿Qué podemos observar? Arriba me queda menos 2y. Abajo me queda 2y. Pero según la ecuación de Cauchy-Riemann te dice que tiene que ser el negativo. ¿No ve? Si al de abajo le multiplicas por un menos 1, o sea, por el negativo, te vas a tener menos 2y. Arriba menos 2y, abajo menos 2y. Listo. Esos dos son iguales. Por lo tanto, se cumple. Y como puedes observar, cumplen las dos ecuaciones de Cauchy directa. ¿No ve? Cumple las dos ecuaciones de Cauchy. Ahora, lo único que nos faltaría aquí analizar es que si la función es continua o no. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ya? Porque para analizar la continuidad, por ejemplo, primero, la función tiene que estar definida en punto, ¿no? Por la función que tú tienes, ¿ya? La función que tenemos acá, incluso vamos a ir acá un poquito atrás. Esta función de acá, si analizas su dominio, esa función está definida en todo el plano Z, ¿no ve? No tiene ningún punto de discontinuidad, ¿no ve? Por lo tanto, esta función de hecho va a ser continua, ¿ya? Porque de hecho el límite bueno, para cualquier punto pues va a ser exactamente el mismo, ¿no? Porque esto no tiene discontinuidades, de hecho va a ser continuo. Pero hay que justificar esa continuidad a partir de la derivada, ¿no ve? Ahora en cálculo 1 o funciones de una variable, nosotros sabemos que cuando se analiza la derivabilidad, pues la derivabilidad incluye la continuidad por teorema, ¿no ve? Por ejemplo, en cálculo de una sola variable, toda función que es derivable es continua, ¿no ve? Pero lo contrario no siempre es verdad, ¿no? Toda función continua no siempre es derivable, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a agarrar esta expresión para analizar la continuidad, ¿ya? La derivada de la función respecto de x, ¿ya? Más y veces la derivada de la función respecto de y tiene que darte 0, ¿ya? Si te da 0, entonces esa función de hecho es continua, ¿ya? Esta formulita la podemos directamente agarrar o incluirlo tal vez en un formulario para poder trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la función f. Esta función f la voy a derivar respecto de x. Respecto de x tengo 2x más 3 más 2y. ¿No es? La derivada de toda esta función respecto de x. 2x, 0, acá es 3, acá es 2y y acá tenemos 0, 0. ¿No? Listo.
más y veces, y acá tenemos la derivada de la función respecto a y. De esto es menos 2y, de acá es 2x, de acá es 3, y, ¿no? Por y. Y tenemos eso. Bien, entonces como puedes observar, se van anulando las funciones, ¿no? Y se van todo y al final tienes que 0 es igual a 0. Bien, y repito, esto de acá viene a partir del sentido de lo que él sabe indicar hace un momento, que si una función es derivable, va a ser continua. Y es mejor trabajar con esta expresión de acá, jóvenes, porque en algún caso te pueden pedir analizar si es que una función es o no es continua, pero puede darse el caso que la función no presente ninguna discontinuidad o tampoco te den un punto en el cual analiza la continuidad. Entonces, en ese sentido, esta parte de acá es bastante útil. Bien, entonces, con eso podemos indicar que la función es derivable, ¿no? Aquí vamos a colocarlo, por lo tanto, si es derivable. ¿Listo? ¿Listo? En un siguiente video vamos a hacer más ejemplos donde vamos a analizar estas condiciones, pero ya no desde el punto de vista general, sino vamos a analizar estas condiciones en un punto específico. Bien, muchas gracias. Hasta el próximo video.